conectados con Ricardo Salomé, el expresidente de ahí a La Plata. Así que bueno, esta última jornada está un poco movido con todos los acontecimientos, bueno, las declaraciones del presidente y todo el contexto internacional también que se está viviendo. Bueno, te damos la bienvenida, Ricardo, contanos un poquito, bueno, quién sos, y bueno, qué es lo que está pasando también, ¿no? Que de hecho te deben estar llamando de todos lados también por el tema, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Dentro del contexto internacional, lo que está sucediendo es de extrema preocupación. Actos antisemitas, homofóbicos que vienen desde Europa, hoy ya están en América. Estamos acá en la ciudad de La Plata, tuvimos 2 amenazas importantes que se concretaron con bombas molotov en 2 instituciones judías de la ciudad de La Plata, en el Centro Literario Max Nordau y en la sinagoga de Chabad Lubavitch. Realmente muy preocupante, no hubo daños, simplemente tiraron una botella con líquido, con alcohol adentro, tipo molotov, que no tuvo mayores consecuencias, pero el hecho es preocupante en sí por la amenaza que se hacía a las instituciones judías argentinas, más acá en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, hicimos las presentaciones pertinentes en la justicia federal, en la justicia provincial, para que se investigue hasta las últimas consecuencias absolutamente todo esto. Tenemos el apoyo total de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el apoyo total de la Municipalidad de La Plata en todo esto. No se pueden soportar hechos de esta índole y naturalizarlos bajo ningún punto de vista. Sí, más con la historia que tenemos acá en Argentina, sí, con los atentados que pasaron, ¿no? Que se acontecieron anteriormente acá en Argentina. Y bueno, obviamente que todas las declaraciones del presidente Javier Milei afectan esta situación, ¿no? Y incluso ponen... No creo que una cosa, no creo que tenga, no tiene ningún tipo de conexión, no sé a qué situación de Milei te referís. Viste que él está marcando los antisemitas y bueno, toda la gente dice que están investigando el tema del antisemita a nivel nacional, ¿no? Que están marcando todos los posibles antisemitas que hay en la Argentina, ¿no? Eso como creo que el afecta... presidente Milei está haciendo las cosas muy bien. En ese sentido, es un presidente que está totalmente a favor de las ideas de la libertad y creo que en ese sentido es una persona muy respetuosa, no discrimina absolutamente a nadie ni por religión ni por absolutamente nada, con lo cual no concuerdo. ¿Y por qué crees que son estos hechos que se están produciendo? Estos hechos porque es una ola de antisemitismo que hay en el mundo, donde estamos viendo que hay hechos que alteran la paz mundial, como el hecho de que Irán no quiera desarmarse en forma nuclear, toda la estrategia nuclear que tiene. Después del 7 de octubre del 2023 el mundo cambió totalmente, donde tuvimos el cobarde asesinato de parte de Hamás de 1.200 personas, donde el pueblo judío, el pueblo israelí fue la víctima y hoy mediáticamente se los quiere convertir al pueblo judío en victimarios de todo esto, con frases alusivas y muy antisemitas y antisionistas como ser del río al mar, que eso significa expulsar a todos los judíos y tirarlos al mar, frases que ya en muchas ciudades del mundo, en muchos países del mundo ya están tomadas como un tema de discriminación de todo tipo, gente que se está uniendo en la desgracia al pueblo palestino sin saber realmente cómo fue el origen de todo esto, a dónde se remonta el origen. Y el origen se remonta al 7 de octubre del 2023,
cobardemente el Hamas se infiltró en Israel y mató a 1.200 personas ante la distracción del gobierno israelí en temas de seguridad. Fue una distracción muy importante, si no esto no hubiese ocurrido jamás. Bueno, eso es importante, ¿no? Aclararlo también, para toda la audiencia y para toda la población, ¿no? Cómo son los hechos, cómo se están dando y el contexto también internacional que obviamente tiene relación con esto, ¿no? Bueno, y la guerra de Irán obviamente que mundialmente ha activado estos focos que está comentando vos. Hay una gran diferencia, ¿no? Israel lucha por su existencia y Hezbollah, Hamas e Irán luchan por la destrucción del pueblo judío y por echar a los judíos al mar. Uno lucha por su existencia, que somos el pueblo judío, el pueblo de Israel, y otros luchan por matar a ese pueblo. Hay una gran diferencia donde estamos viendo cómo núcleos importantes se están dejando llevar, arrastrar por ideas, por gente que no conoce absolutamente nada en la materia. Parece simpático querer idolatrar al pueblo palestino. Muchos grupos del LGTB están luchando con sus ideas a favor del pueblo palestino en Gaza, cuando sabemos que estas personas, si van a Gaza, los individuos que forman parte del colectivo LGTB, al instante, pero al instante no duran 5 segundos, ¿no? Con lo que es la cultura de ese pueblo. Simplemente los aniquilan. Sí, son movimientos que hablan sin saber o que se mueven sin saber, ¿no? Como pasa muchas veces. No conocen y son arrastrados. A veces las ideas de progresistas de centro izquierda son mucho más simpáticas que las ideas de las ideas de la libertad, las ideas de tener libres movimientos por todo el mundo. Ricardo, Digamos que hay mucha gente que se deja arrastrar por eso. Y se está armando una ola de antisemitismo muy preocupante en todo el mundo. No es un tema de Argentina solamente. Es un tema que está pasando en las principales capitales europeas, Londres, Madrid, Roma, París, donde estamos viendo cómo estas culturas extranjeras que están entrando no quieren acomodarse a las culturas del país, sino que quieren lograr a la larga un imperialismo sobre ese país para poder islamizar a Europa, ¿no? Que es lo que va a suceder si no se toman las medidas pertinentes. sí, sí, ya se está viviendo en Italia, en España, que de hecho los gobiernos están tomando medidas, pero bueno, convengamos que nosotros acá en la Argentina tenemos la segunda comunidad más grande o más importante de judíos, sí, después de Estados Unidos, fuera de Israel, ¿no? Eso también, eh, Creo que es Estados Unidos, Francia, y luego estamos a la par de Inglaterra, Argentina. sí, sí, por eso una colectividad muy importante, del pueblo, entonces bueno, eso hace también tomar las medidas. Y ustedes desde la parte institucional, Ya tuvimos 2 atentados en la Argentina. Esos 2 atentados está demostrado en la justicia que fueron realizados por Irán. Ya no hay dudas. La Cámara Federal en Comodoro Pi ya lo dio por hecho en base a todas las pruebas que hay. Inclusive se ha pedido la captura internacional de figuras que hoy están a cargo de la Guardia Republicana de Irán, ¿no es cierto? Lamentablemente, el pueblo de Irán es un pueblo pacífico, pero está hoy gobernado por dictadores y está gobernado por esta gente, ¿no? Que son los chiitas, que lo que quieren es la destrucción lisa y llana del Estado de Israel. No van a poder, hay mucha historia detrás de todo esto, hay mucho, mucha historia milenaria, digamos, con lo cual no va a haber nada que pueda arrasar al pueblo de Israel, sí, sí, convengamos que es uno de los pueblos más antiguos de la humanidad, ¿no? Así que sería casi imposible, ¿no? Y bueno, hay una lucha ideológica ahí,
del tema de Sí, la tierra pero prometida. no hay ninguna lucha ideológica, No, ellos dicen, los iraníes, te digo los de Palestina. pero los iraníes pueden mentir, son muy mentirosos, igual que otra mucha gente. He visto he visto algunos videos de gente inclusive de Argentina, de la colectividad, como el hijo de Goldaski, que se pone a hablar de la paz sin saber realmente, sin entrar en temas, ¿no? Sin saber realmente en profundidad, muestra una ignorancia total. Dice que él está a favor de dos estados, un estado árabe y un estado judío dentro de Israel, y lo que no sabe es el origen de todo esto, ¿no? En 1937, ya Inglaterra, que estaba a cargo del Imperio Británico de Israel, trajo esa solución. No fue aceptada por los árabes, sí fue aceptada por el pueblo judío. En 1947 hubo una resolución de las Naciones Unidas de la partición de Israel, una parte para Palestina y otra parte para Israel. No fue aceptada por los árabes. En 1948 se decretó el 14 de mayo la independencia del Estado de Israel. No fue aceptada por los árabes tampoco. Así que hubo una guerra que se desató a las 24 horas para aniquilar al pueblo judío, que fue la guerra de la independencia. Todas las oportunidades después, hubo nuevas oportunidades con Arafat, cuando se firmó la paz en el convenio de Oslo, también con el mismo tema, donde se le cedió un poco más, el 96% del territorio de Cisjordania, más la franja de Gaza. Tampoco se ha llegado a un buen entendimiento. ¿Quién no quiere que haya paz en Medio Oriente? Por lo menos el pueblo judío sí quiere que haya paz, sí estuvo de acuerdo con la conformación de ese Estado, dos estados, pero con paz permanente, cosa que no es aceptado en ese momento por muchos países árabes, pero hay otros países árabes que han firmado la paz con Israel, inclusive están los acuerdos de Abraham, que toda esta guerra la desata Hamas el 7 de octubre del 2023 para que Arabia Saudita no firme los acuerdos de Abraham. Es toda una historia. Israel lucha por su subsistencia y Irán y otros países que no son la totalidad de los países árabes luchan por echar al Estado de Israel de Israel, ¿no es cierto? Sí, sí, es algo que, bueno, obviamente la gente por ahí, como vos comentabas antes, habla sin saber, sí, y muchas veces saca conjeturas sin saber, de hecho no conocen la historia, no conocen nada, y bueno, todos estos acontecimientos que vos estabas comentando recién, la mayoría de la gente no lo sabe o no lo conoce, entonces, bueno, te agradezco también por comentarlo y también dar un poco de luz en Eso todo. para que quede bien claro. Israel quiere la paz. Israel aceptó dos estados en forma permanente, con paz total y poder firmarla. Pero no a todos le conviene la paz. A Irán no le conviene la paz porque lo que quiere es tener algo, hegemonía sobre todo el mundo árabe, por más que su origen son persas, chiitas, ¿no es cierto? Eh, es realmente preocupante. Hoy hay un mal en el mundo que es Irán. Irán produjo los dos atentados en la Argentina, y nosotros tuvimos el tupé, y yo he peleado permanentemente y he hablado con legisladores judíos que sin embargo votaron en su momento el memorándum, senadores. Cristina lo había puesto en su libro, y la verdad que después dijo que lo único que estaba arrepentida era que se había equivocado en el memorándum con Irán. Era imposible que ese memorándum pueda llegar a buen término para que juzgara a los responsables en Irán. Todos sabían cómo iba a terminar esto, ¿no es cierto? Y terminó mal. Milei, el presidente actual, no sé cuáles son las declaraciones a las cuales te referiste al principio, pero él no estaba ni siquiera en la política cuando esto sucedió. Es un presidente muy afín con valores occidentales. Israel es la única democracia verdadera de Medio Oriente. No hay otra democracia como Israel en Medio Oriente. Ningún país árabe la tiene. Y es un ejemplo del vigor del pueblo de Israel,
del Estado de Israel es un pueblo que tiene hasta componentes, diputados árabes en la Knesset. La Knesset es el parlamento israelí. Hay un partido árabe, o sea, es tan democrático Israel que permite que hasta los ciudadanos árabes puedan tener diputados. Estamos hablando de otra civilización. Va a haber paz en el mundo cuando países como Irán se comprometan a no tener energía nuclear, porque tampoco pueden tener energía nuclear para fabricar el equivalente a 10 bombas atómicas y poder poner en vilo a toda la población. No en vano los países árabes tampoco lo quieren a Irán como vecino, ¿no es cierto? A nadie le interesa porque sabemos que cuál es el futuro de esos países árabes si Irán se queda con el uranio enriquecido. Por eso el uranio enriquecido debe ser inmediatamente devuelto a Estados Unidos para que esté en custodia de ese uranio y para que no sirva para generar bombas nucleares. De eso no hay ninguna duda. La paz por sobre todas las cosas. Y alguien tiene que custodiar esa paz en el mundo para que países con gobernantes loquitos, como los que tiene Irán, que son de un imperialismo total para poder someter a todo el mundo árabe y a Turquía inclusive, no estén al frente de esos gobiernos. Creo firmemente que el pueblo de Irán puede llegar a hacer alguna revolución. Mataron 30.000 personas este gobierno iraní en las protestas anteriores. Y nadie habla de eso. El LGTB, todo el colectivo LGTB no habla de eso. Cuando vemos defender a la gente de Irán, vemos que en la Argentina todos se rasgan las vestiduras por lo que pasa en Gaza. La flotilla esta que fue de la mano de Pedro Sánchez, que salió desde Barcelona, una verdadera vergüenza. Tendrían que luchar por la paz, más que luchar por los valores que está teniendo Hamás. Son cómplices de Hamás en todo. Realmente es muy preocupante la situación, pero confío en que Israel va a poder defender fuertemente la postura y va a poder vencer absolutamente todos los obstáculos y eliminar todos los obstáculos que haya para que haya paz en Medio Oriente y no que quieran hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Estamos de acuerdo con la teoría de los 2 estados, pero estamos de acuerdo que tiene que haber paz. Ya la teoría de los 2 estados se propuso en 1937, 1947, 1948, 1994 con los tratados de Oslo, y todos fracasaron. Y fracasaron porque realmente los líderes tenían que someter el acuerdo y hacerlo realidad. No les interesa la paz porque están financiados en su gran mayoría por gente que les paga, como Irán, con sus proxies, para que no haya paz, ¿no es cierto? Sí, bueno, qué bueno toda esta información que estás compartiendo, ¿no? Y que la gente pueda enterarse de primera mano y de una fuente certera, cómo es realmente el conflicto y qué es lo que está pasando, ¿no? Obviamente, yo creo que Estados Unidos, ya de hecho salieron declaraciones que estaban a 2 semanas de un armado de una bomba nuclear, que eso obviamente iba a perjudicar a todo el territorio y de hecho tienen misiles que llegan a más de 4.000 kilómetros. O sea, eso era algo que era preocupante incluso para mismo Europa, por la parte iraní, ¿no? Me También. llama la atención, no me llama la atención, la pasividad de Europa en general con respecto a este tema, porque ni siquiera dejó reabastecer en el aire dentro de sus cielos España, por ejemplo. Una vergüenza. Pero bueno, sabemos que Sánchez llegó a la presidencia de España sin tener la mayoría suficiente, pero pudo juntar un montón de partidos, a pesar de que el PP había tenido más votos que nadie, supo juntar los votos y sabemos de quién estamos hablando, ¿no? De una persona que está formada con otras ideas, que defiende, vaya a saber por qué, a todo el colectivo de
de Palestina sin tener en cuenta todo esto y ataca a Israel como si Israel hubiese sido el país agresor, cuando Israel fue el país agredido. Eso que quede muy claro. Las agresiones fueron contra Israel el 7 de octubre del 2023. No es que Israel agredió. Israel después obviamente tuvo que responder por todo esto. Se hizo todo lo posible para que esto termine de la mejor manera. Hubo intercambio de rehenes. Miren qué poco que valdrá para ellos la vida de los terroristas que estaban encarcelados con homicidios, encima con asesinatos y en masa, que por cada rehén hubo que liberar más de 1.000 prisioneros palestinos. Es realmente preocupante este tema, 1 por 1.000, es algo increíble. Sí, sí, la verdad que es lamentable. Bueno, obviamente ellos son un pueblo que no razona, ¿no? Y no, de hecho, se ha demostrado que no le importa nada. De hecho, han atacado Irak, han atacado muchos vecinos de ellos, como vos decías, y Yo sin creo, pero yo escrúpulos. creo que no es el pueblo, disculpame que te corrija, el No, no pueblo son es los lo que termina dirigentes, sufriendo. obviamente. Claro, son la Guardia Republicana y esos dirigentes que tienen el poder. Sabemos que el Ayatolá Khomeini, el que fue, el que fue eliminado por Israel, tenía una fortuna de 200.000 millones de dólares, están hablando. Realmente es una vergüenza. La plata que le roban al pueblo, la plata de la corrupción que hay en ese tipo de países. Pues fíjate que Netanyahu está siendo enjuiciado, que por ahí nadie sabe en la Argentina por qué, por unos regalos que recibió como primer ministro en cigarrillos, en alcohol y todo esto motorizado por una denuncia de un diario que se llama Ayom, que dice hubo, que hubo predisposición para hacer predominar a otro diario. Bueno, están todas las denuncias juntas, esas denuncias que sabemos que son por un monto insignificativo y por regalos que recibió como primer mandatario de Israel, ¿no es cierto? Acá en Argentina eso ni se la discute. Me acuerdo de un presidente que decía, la Ferrari es mía. No sé si se acuerda. Sí, sí, Menem. Después tuvimos una presidenta que se vestía con toda la mejor ropa del mundo. Me hacía acordar a otra gente que había de líder acá en la Argentina. Empilchaba con 40.000 o 50.000 dólares encima, entre relojes, vestidos, collares y lo que sea. Y realmente el pueblo argentino, volviendo a la Argentina, necesita de gente moderada, de gente honesta, ¿m? Y de gente que defienda los derechos humanos como corresponde. No Sí, tenemos ni de un lado ni del otro, pero sí sabemos separar lo que es la grieta de lo que no es la grieta. Y creo que en esto todo el pueblo argentino sabe quién fue el agresor y quién fue el agredido. sí, de El hecho, problema no son el problema no son las mayorías silenciosas, el problema son las minorías que gritan, las minorías chillonas que se hacen dar a conocer en forma mucho más fácil que la mayoría, es más del 95% de este país, de Irán o de todos, que no quieren la guerra, quieren la paz. sí, de hecho el pueblo está sometido y como que no le dan bolilla al pueblo no iraní, lamentablemente, o sea, obviamente manejado por estos, digámosle así, loquitos que están a cargo de la dirigencia del país, ¿no? Y no, de hecho no hubo elecciones democráticas, ¿cuánto hacen? Nunca en Irán, o sea, son todos Nosotros dictadores. tenemos gente antisemita, muy antisemita, con perfil antisemita, con declaraciones antisemitas en el país, como por ejemplo Delía, que está suelto, no sabemos cómo, después de haber tomado una comisaría, después de todas las actitudes deshonestas que tuvo para con la República Argentina, es un verdadero traidor a la patria. Cuando fue a Irán, todo el mundo sabe que tiene intereses permanentes con Irán. Él se autodenomina como defensor
de la República Islámica de Irán, y realmente hay gente muy nefasta dentro Sí, de sí. lo que fue el conglomerado del partido anterior que gobernaba, que creo que están haciendo una limpieza importante de todos estos porque la Argentina lo que quiere es estabilidad monetaria, estabilidad emocional y trabajo, mucho trabajo. Pero para que venga el trabajo tienen que venir las inversiones, para que vengan las inversiones Argentina tiene que ser un país creíble y bueno, de a poquito estamos entrando en una senda de la credibilidad. Sí, sí, seguro. Todo esto que vos Hemos decís, mezclado muchos temas y por supuesto que rechazamos enérgicamente cualquier acto de discriminación que haya, en todo sentido. Hay leyes en algunas provincias, ordenanzas en algunos municipios que rechazan todo tipo de acción contra el antisemitismo. Nosotros tenemos que investigar cada cruz esvástica que se firma en una calle, que se pinta en una calle, porque esa persona tiene que ir presa. sí, sí, Están haciendo, le están haciendo prensa sí. realmente y tenemos que mejorar la conducta de esa gente. Vos fíjate lo que es Brasil, ¿no? Actos de discriminación, estuvo esta chica de Santiago del Estero que no entendía mucho, este, de nada, el padre menos, ¿no? Se nota, por hacer una seña de simio estuvo presa ¿cuánto tiempo? Sí, sí, una locura. Solamente por eso se tomó como una discriminación racial. Y me parece perfecto que así sea. Es muy difícil para un argentino entender todo lo que significa discriminación racial. Por ahí esta piba fue llevada a eso de esa manera, por lo que había pasado esa tarde ahí, pero bueno, en Brasil existe una ley, se cumple, y acá tenemos que meter una ley importante para que cada hecho de estos no pase desapercibido, que se desnaturalice. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en La Plata, había algunos carteles antisemitas en 13, esquina 47. O sea, en la otra cuadra queda tribunales. Todos los jueces pasan por ahí, o la gran mayoría, los que no van en auto, pasan por ahí. Es una esquina muy transitada. La gran mayoría, por no decir de todos los abogados de La Plata, pasan por ahí. Sin embargo, veían una cruz esvástica o algo que decía judíos HDP y no es que esa gente es antisemita, pero ya era como un hecho naturalizado. Lo ven pasar y no hacen ninguna denuncia en ningún lado. El intendente de La Plata, la verdad que reaccionó cuando le dijimos dónde estaba todo eso, taparon la pintada en menos de una hora, con lo cual Bueno, se ve que hay gente que entiende fundamentalmente el tema. eso es una buena aliciente, ¿no? Y convengamos que nosotros en la época de Perón se han recibido muchos, ¿sí? Alemanes acá en la Argentina que obviamente fueron, o sea, cómplices y partícipes del holocausto, ¿no? Así que obviamente vos debes saber bien toda la historia y bueno, Sí, eso sí, sí. quedó también contaminado en algunas partes de la región argentina, Bueno, pero pero bueno, acá, por ejemplo, con el intendente de La Plata, Julio Alac, realmente chapó. Igualmente vamos a mejorar los mecanismos para que esas pintadas no solamente se tapen, sino que previamente se haga una denuncia en la fiscalía correspondiente para poder dar con estos delincuentes que pintan eso y que vayan directo a la cárcel, ¿no? está bueno lo que dijiste de formular una ley o algo que esto, a ver, yo creo que las leyes no se cumplen porque no se castiguen, no se castigan. Yo creo que ese es el primer puntapié inicial. Y de hecho yo creo que armar una ley como tiene Brasil o como, bueno, tomarlo a distintos modelos para... La provincia de Entre Ríos lo tiene, Ah, mira, tanto a nivel provincial
como a nivel de la Intendencia. Te puedo pasar el teléfono del presidente de la DAIA de Entre Ríos Sí, pásamelo, dale. para que, para que vea todo esto con vos. Realmente es muy importante y aparte es el presidente del Confederal de DAIA que agrupa a todas las provincias de la República Argentina. Qué interesante porque esto también se podría tomar como ejemplo, ¿no? Ya que ahí está en vigencia y replicarlo primero en otras provincias y después a nivel nacional también, ¿no? Ya Sí, sí, que sí, el gobierno... nosotros se lo hemos propuesto también acá al Intendente de La Plata, así que eso está en estudio. El Intendente de La Plata muy generosamente nos da la oportunidad de dar cursos de antisemitismo, empezar a prepararlos, y del Holocausto con el auspicio de la Municipalidad de La Plata. Qué bueno, y qué bueno que también se Igual, pueda... igual hay otras instituciones que nos gustaría que participen también, no solamente que digan que les gustaría participar, sino participar. Me gustaría que todas las universidades nacionales, empezando por la Universidad de La Plata, puedan dar cursos sobre antisemitismo, cursos sobre holocausto, haber hecho alguna declaración en contra de lo que pasó el 7 de octubre del 2023. Se ha pedido en reiteradas oportunidades, pero realmente no quisieron hacerlo, porque no lo hicieron, ¿no? Sin decirnos que no lo hicieron. No, yo ante todo te agradezco primero la información, ¿no? Y que puedas contar de primera mano todo esto hechos que fueron aconteciendo al pueblo judío o al pueblo israelita, ¿no? Y cómo fueron aconteciendo los hechos y no que los de Palestina por ahí lo tildan de, se hacen la víctima a ellos, ¿no? Y lo tildan de victimario al pueblo israelita, ¿no? Y bueno, contar esto de primera mano siempre es bueno, ya que le llevamos información a la audiencia Vos sabés que certera. murió el 7 de octubre, asesinaron a 1.200 personas. Esta chapita es una chapita que liberen a los rehenes. Ya liberaron a todos los rehenes que estaban vivos y a todos los rehenes muertos, pero yo la llevo acá en el pecho como recordatorio, ¿m? Para que esto no vuelva a suceder. Y el Estado de Israel a partir de ahí tiene que estar en alerta máxima en forma permanente, porque realmente a pesar del Mossad y a pesar de todo, fue sorprendido con una operación que nadie esperaba, pero la inteligencia lamentablemente fracasó el 7 de octubre del 2023. Un operativo sorpresa que no pudo ser previsto por el Mossad ni por la Agencia de Seguridad Interna de Israel. La verdad que fue un hecho lamentable, horroroso, y mostró fisuras en la inteligencia de Israel muy importantes, que estaba catalogada como la agencia secreta más importante del mundo, y después de esto, bueno, uno le agarran dudas sobre si funciona o no la inteligencia israelí como corresponde, ¿no? Todos tenemos derecho a tener dudas con este tema. Sí, seguro. Y el 7 de octubre del 2023 no funcionó, porque preventivamente tendría que haber funcionado, pero bueno. Sí, Este, evidentemente marcó un antes y un después, ¿no? Y obviamente las claro, decisiones que se toman también, ¿no? Yo creo por que supuesto, pero el pueblo no, el gobierno israelí no estuvo con las antenas paradas el 7 de octubre del 2023. sí. Bueno, estas cosas está bueno Si no, contarlas. esto no hubiese sucedido jamás. Ricardo, ¿cómo es la posibilidad también de que se pueda ver estos temas en las escuelas secundarias también, ¿no? Ya que los chicos ya tienen conciencia y podrían también, como hicieron los otros movimientos, ¿no? Tanto LGBT y los otros que comentábamos anteriormente, eh, que por ahí le chipean la cabeza a los chicos, ¿no? De una forma errónea, ¿no? Y con sesgo de la verdad, ¿no? Porque en realidad no comentan toda la verdad, comentan solo lo que ellos quieren comentar y lo que a ellos les conviene, ¿no? Que ya fue de otros gobiernos la manipulación de los jóvenes, ¿no? Como, bueno, fue la Cámpora, bueno, y muchos movimientos, tanto LGBT y muchos que estaban promocionados, ¿no? No, pero yo me refería al LGBT como movimiento típico. Defienden los derechos humanos, pero si ellos van a los países donde defienden los derechos humanos, duran 2 minutos, ¿no? Bueno, pero No me son acuerdo. partícipes de los movimientos en contra o a favor de Palestina. De hecho, vos los ves los movimientos con bandera de ellos y todo.
Sí, 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 yo no me quiero imaginar qué hubiese sucedido si estaba Delia con un partido afín en el gobierno, ¿no? Igualmente no es un tema de política, si es la cámpora o no es la cámpora, porque la verdad que uno tiene conocidos y hay judíos hasta integrantes de la cámpora también, ¿no es cierto? El judaísmo es un movimiento que no es ni de izquierda ni de derecha, es un pueblo que tiene izquierda, que tiene derecha, que tiene centro, por eso vemos las fisuras en el parlamento israelí que hay, o sea, hay diferentes ideas, por eso a veces no se ponen de acuerdo en muchos temas religiosos y en otros temas más. Pero realmente, bueno, ahora tenemos un presidente en Estados Unidos como el Donald Trump que está poniendo blanco sobre negro algunos temas en el mundo. Esperemos que pueda lograr la paz con Irán sin necesidad de tener que apelar a la destrucción de Irán como se está hablando, porque realmente el pueblo iraní no se lo merece. Más del 90% del pueblo iraní, perdón, quiere la paz. En cuanto a Israel, el 100% del pueblo israelí quiere la paz. Quieren vivir en paz, producir en paz. Israel es un país muy próspero. Te voy a contar un poquitito. Israel tiene 10 millones de personas, de los cuales solamente 7 millones y medio, 7 millones 800 son judíos. Después hay árabes y hay católicos. Israel tiene un producto bruto de casi $50.000 al año por persona, 500.000 millones de dólares casi de PBI. Argentina tiene 47, 48 millones de personas con un PBI per cápita de $10.000. ¿Por qué? Porque tiene el mismo PBI que Israel. Israel sin nada, sin territorio, hoy podemos decir que es una potencia militar y una potencia económica. Al principio de la guerra, bueno, yo te digo, 3 años atrás el shekel, que es la moneda israelí, que es el NIS, New Israel Shekel, shekel en hebreo, valía 3,50. Cuando empezó la guerra valía 3,20. Hoy un shekel se fortaleció a pesar de la guerra, vale 2,92. A pesar de que Irán, por ejemplo, tiene una inflación escalofriante con la moneda donde hubo que agregar los varios ceros este, durante años anteriores a la guerra y ahora posteriores a la guerra, ni te cuento, está sufriendo el pueblo muy fuertemente con este bloqueo que se está haciendo. Igualmente antes sufría también por la gran corrupción que hay en Irán de la clase gobernante, ¿no? Pero Israel es un país de 10.000 kilómetros cuadrados, perdón, 20.000 kilómetros cuadrados. Me equivoqué cuando dije 10.000. 10.000 tiene el Líbano tiene 10.000 y entre 6 y 5 millones de habitantes. Irán tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados con 90 millones de habitantes. Hay diferencias abismales. Israel puede ayudar a un montón de países del Medio Oriente a crecer. Ahora, por ejemplo, con los Emiratos Árabes Unidos, hasta Israel le ha vendido el escudo, la cúpula de hierro, el escudo de hierro, para que puedan defenderse de los misiles que reciben de Irán. Este, Es mucha la diferencia que hay entre Israel en territorio, superficie. Ustedes se imaginan que Israel tiene la misma superficie, un poquito más chica que la provincia de Tucumán, y 470, 480.000 millones de PBI. Es inentendible esto. Y nosotros tenemos acá en la República Argentina, tenemos de todo y no hemos logrado despegar en los últimos 40 años. Yo te diría que fuimos para atrás desde el 1890, 1900, que fue una década ganada, hasta ahora en forma permanente, repartiendo cosas que no había, repartiendo Sí, regalando la joya de la subsidios, abuela. repartiendo subsidios por todos lados, cuando acá el tema es generar condiciones para poder invertir y para poder crecer. Israel tiene mucho para darnos acá Argentina, es creador de plantas salinizadoras en el mundo. Eh,
Sí, eso. Un montón de los inventos que usamos todos los argentinos, eh, en sistemas, en apps, en todo viene de Israel. Sí, sí, un pueblo muy, muy avanzado y Israel, muy desarrollado. Israel le ha dado mucho al mundo, sin embargo hemos tenido que soportar movimientos antisemitas en el sur de la República Argentina, donde dicen que venían israelíes a comprar tierras. Acá en la Argentina, el tema de la Patagonia, que se querían quedar con la Patagonia, todas infamias, todas supercherías. Esa fue una de las mayores supercherías del siglo. Sí, pero a ver, si las compró Avalado, Benetton, avalado, si las compró Benetton, ¿por qué no las puede comprar un Israel? O sea, no hay ningún problema. O sea, no le veo el por qué no. Israel no va a comprar tierras acá en la Argentina, el poder reside en otra cosa. Aparte, vos te imaginás lo que significaría que venga un israelí y compre la cantidad de tierra que compró Benetton. Uy, lo que serían esas tierras, ya estarían tomadas 100 veces. Y muy probable, lamentablemente, por la ignorancia de los pueblos, ¿no? Eso pasa. Porque si no, si le aporta riqueza al mundo y le aporta un montón de conocimiento y un montón de cuestiones, incrementaría el PBI por cápita de la Argentina, que tanto le hace falta. Y bueno, obviamente, como vos decís, por las malas dirigencias que tuvimos anteriormente, venimos en decadencia, lamentablemente, y venimos empobreciendo al pueblo, ¿no? Que es lo que estamos Pero viviendo vos hoy en la fijate realidad. lo que hablamos, 10 millones de habitantes, 20.000 kilómetros cuadrados, 50.000, casi 50.000 dólares de PBI per cápita contra apenas 10.000 de Argentina. O sea, mirá si hubiésemos crecido estos últimos 50 años. Ojalá que Dios ilumine a todos nuestros gobernantes para, para poder sacar al país y que sea un país próspero, como las generaciones que vinieron acá a la Argentina a buscar futuro, ¿no? Sí, ¿Por todos los qué venían inmigrantes acá? vinieron a Porque trabajar. era un país, claro, era un país que tenía un potencial terrible y hoy nosotros estamos queriendo desarrollar, ¿no? Bueno, ojalá que la Argentina pueda despegar de una vez para siempre. Ojalá que sí, te tomo la palabra. Obviamente te agradezco, sí, la información que compartiste, porque es muy importante llevarle la verdad a la gente, ¿no? Y a la audiencia. Yo creo que nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad esta ante todo, ¿no? Y no por ser prensa amarillista o de que me convenga, que me paga más o menos, le saco la nota o le digo la información que quiero, ¿no? Y no contamos la verdad. Yo creo que la Tal responsabilidad del cual. comunicador es esta sobre todo, ¿no? Contar la verdad a la audiencia. Pero acá tiene que quedar todo muy claro. Israel fue un país agredido, no fue el agresor. Primer punto. Segundo punto, tenemos que terminar con esta discriminación de antisemitismo, hoy llamada antisionismo en el mundo. Y tenemos que lograr dar vuelta a este tema cultural en el mundo que no se ha podido dar vuelta, porque en principio la batalla mediática está como semi perdida, ¿no es cierto? Porque no se devela la verdad. Porque los partidos llamados de izquierda progresistas, que en realidad son poca gente la que concuerda con eso, pero tienen voces muy altas, están pidiendo cosas que no son realidad. Hemos visto algunos acomodaticios en la República Argentina, no me acuerdo el nombre de este muchacho, que es del Frente de Izquierda Popular, de diputado, ¿El del caño? del Caño, que habló barbaridades sin conocer, porque si hay un tipo ignorante es él, si hay una mujer ignorante es esta Breitman, y me hago cargo, es ignorante total, pero eh, habría que saber, habría que saber si son ignorantes totales, ¿no? A veces uno tiene duda si son ignorantes o si están financiados por países que propagan el antisemitismo y el antisionismo por todo el mundo. Yo creo que viene más por ahí, la verdad, Ricardo. Y yo creo también que hay que madurar como pueblo, hay que crecer, ¿no? La paz la vamos a construir entre todos, ¿sí? Y esta gente, convengamos que la izquierda fracasó en el mundo y fracasó como modelo de sociedad y económico, ¿no? De hecho lo ha demostrado, bueno,
Fíjate cómo está Cuba, Venezuela, mucho. De hecho, a ver, Rusia es 100% capitalista. Yo estuve en Rusia y estuve en China también y son países capitalistas, o sea, de izquierda le queda nada prácticamente. Eh, Sí, y yo vengo de China la semana pasada, esta semana. por eso es Fui 100% a la feria del capitalista. auto. Sí, sí, fui a la Beijing Auto Show y te puedo corregir, ¿no? Sí, sí, 101% capitalista. totalmente, pero a ver, los tipos se dieron cuenta que cuál es el modelo y cuál es el norte, ¿no? O sea, no le podés criticar si a ver, el mundo se mueve para ese lado, ¿no? No, el tema de la izquierda, incluso el El, socialismo mismo ha fracasado, así que. el mundo se mueve para buscar el desarrollo, para buscar más equidad. Todos usamos cosas de millonarios en la Argentina y denostamos a los millonarios. Todos usamos cosas de Steve Jobs, todos usamos cosas de Bill Gates, ¿no es cierto? Y son tipos que merecen ser millonarios porque crearon un producto que son comprados por millones. Hay un presidente argentino, que no lo voy a nombrar, que decía que el mérito no servía. Y si el mérito no sirve, nadie va a hacer cosas diferentes. Si da lo mismo un burro que un buen profesor, ¿no? Como dice el tango. Qué refrán dice, qué buen tango, y Sí, no da lo mismo. no es lo mismo ser un burro que un buen profesor. No, de hecho te da la calidad de los pueblos también, ¿no? Convengamos que Israel, como vos hablabas, todo lo que contaste de Israel, del pueblo de Israel, es un pueblo que tiene mucha historia y un pueblo que realmente se ha tecnificado, de hecho por eso tiene el servicio de inteligencia que tiene la sociedad que tiene, y es un pueblo que viene luchando por su territorio hace o sea, muchísimo o sea, esto es viejo como la Biblia, es un pueblo que viene luchando también por sus territorios, ¿no? Justamente como vos decías anteriormente, con estos pueblos iraní, que bueno, es una cuestión ya de algunos líderes que están dirigiendo lamentablemente Irán, y bueno, Mira, obviamente, sí, Israel tiene embajada en Egipto, tiene embajada en Jordania, tiene embajada en Marruecos, por ejemplo. Tiene embajada en Emiratos Árabes Unidos, sí, en aparte se Qatar, lleva bien con los pueblos, no tiene problema. tal cual. Sería importante poder firmar la paz con Siria, que creo que está en camino de poder estar dentro de los acuerdos de Abraham, que el Líbano pueda entrar, solamente que el Líbano está tomado por los proxies iraníes que, que se creen y son dueños de casi el gobierno del Líbano, donde desafían al presidente del Líbano. Pero bueno, en algún momento se va a poder firmar la paz con el Yo Líbano, creo, es un sueño que uno tiene, se va a poder firmar la paz con Siria y se va a poder firmar la paz con Arabia Saudita, que ya estaba en camino, estaba prácticamente firmado. yo creo que la actitud esta positiva hacia el pueblo israelí de Donald Trump, incluso del mismo Javier Milei, va a fortalecer esos vínculos y yo creo que va a ser positivo para llegar a estos acuerdos de paz que es tan necesario en Medio Oriente, que vienen luchando hace bastante, ¿no? Entonces yo creo que Sí, esto es aparte importante. el presidente Javier Milei me lo ha dicho a mí en una reunión que hemos tenido con él antes de las elecciones, que él iba a seguir el modelo israelí y el modelo americano, y él no mintió para nada, dijo que iba a hacer el ajuste fiscal y que estaba con la motosierra. Bueno, nos gustará o no nos gustará, pero está cumpliendo con todas sus promesas, ¿no? Logró un superávit fiscal importante, estabilizó la moneda. Esperemos que sigan los logros, que los gobiernos, si no es él y viene otro gobierno, que puedan seguir por este camino para que no haya moneda espuria en la Argentina y que el peso argentino valga, ¿no? Yo creo que la gran deuda del argentino, del político argentino, es no tener un plan estratégico a largo plazo como tienen otros países, sí, que cada presidente que viene hace un modelo nuevo, ¿no? Eso hace que la Argentina no sea creíble y que no tenga reglas claras para el inversor internacional tampoco, ¿no? Mira, Eso es fundamental. el principal tema que están todos de acuerdo es con el equilibrio macroeconómico, porque viene por las malas o viene por las buenas. Si viene por las buenas, se ajusta al gasto. Y si viene por las malas, se ajusta al gasto por la inflación y la pagan más la gente de abajo que la gente de arriba.
Entonces quedó demostrado que es mejor que haya un ajuste por las buenas, un ajuste equilibrado, más equilibrado, los ajustes nunca son equilibrados, ¿no? Más equilibrado a que venga un ajuste que perjudica a toda la clase media y a toda la clase baja, como es la inflación que hubo del 211%, una inflación, eh, digamos, totalmente fuera de control. Sí, sí, una locura fue, la verdad que una locura. Bueno, Bueno, nos fuimos Ricardo, del tema de Israel al tema de Argentina, pero todo sí, sea para buscar la paz en Medio Oriente, la paz en Argentina, que los argentinos estemos mucho mejor, que se puedan rechazar todos los actos de antisemitismo que haya en la Argentina, que se pueda hacer cursos permanentemente en escuelas secundarias, escuelas primarias, sobre lo que fue la Shoah. La Shoah es el holocausto, la cantidad de millones de personas que murieron en las cámaras de gas. Porque esto fue hace poquito, ¿eh? Estamos hablando de 1950, estamos hablando hace 70 años, 75 años, 1945, 1944, 80 años a todo trapo. sí, sí, una locura. La verdad que, y es más, el que tuvo la posibilidad de ir, eh, la, la energía, la mala, lo que se vive ahí es realmente impresionante, ¿no? Es algo que fue una locura, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que marcar un antes y un después en la historia del mundo, ¿no? Y de la humanidad, y para que no, y hechos para que no vuelvan a pasar, ¿no? Como el conflicto este también que pasó en Israel y ahora con Irán también. Yo creo que son conflictos que, y bueno, y los atentados de Argentina, que nosotros somos un país pacífico, ¿no? No somos un país Pero que busca eso pleito. tiene que quedar muy claro. Sí, sí, Porque antes había dudas, ya no hay dudas. La Cámara Federal en Comodoro Pi dictaminó de que Irán estaba con los atentados, ni siquiera atrás, estaba con los atentados y fue declarada culpable por la Cámara Federal. O sea, no hay dudas de eso. No podemos poner en duda a los argentinos, a la justicia argentina. Ha pasado por todas las instancias y está totalmente probado. Igual que el caso de Nisman, está totalmente probado de que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. totalmente. Y fue, bueno, el que investigaba y el que llevaba adelante el caso, así que obviamente que está 100% relacionado. No, porque antes la gente decía, no hay dudas ni pruebas, para mí lo asesinaron. La expresidenta dijo, primero dijo que lo habían matado, después dijo que se había suicidado, y después quedó todo en el limbo, pero la justicia determinó que fue un asesinato. De eso no pueden quedar dudas, no puede haber una persona pensando, ¿lo habrán asesinado o no? Sí, lo asesinaron a Nisman. De eso no hay duda, están todas las pruebas en la justicia. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo por todo lo compartido. Obviamente vamos a seguir charlando. Esperemos que esto lleve a la paz, sí lleve a la tranquilidad, que la guerra Yo termine. te voy a pasar, te voy a pasar los contactos con esta gente de Paraná para Dale, poder hacer lo mismo. En Santa Fe hay una muy buena comunidad judía, sí, sí. tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario. Y acá en Funes también tenemos bueno, el club En Funes israelí y todo también, también, sí. Así que bueno, de hecho, bueno, bienvenido, sí, sí, ¿no? pero me refiero a toda la comunidad santafesina, ¿no? Sí, 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 obvio. Bueno, esto tiene que ser así, masivo, y hacerlo en cada provincia, y después que se replique a nivel nacional también, ¿no? Yo creo que es muy Totalmente de importante. acuerdo. Así que bueno, vamos a pregonar Bueno, por eso, y vamos a hacer las entrevistas pertinentes para que la información llegue de primera mano a toda la audiencia. Así que te agradezco, bueno, Ricardo. buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Eh? Y shalom en el mundo. Gracias. Baruch Shalom. Hashem. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, y así pasaba Ricardo Salomé, el expresidente de la DAIA en La Plata. Bueno, justamente tuvieron un par de atentados de bomba Molotov sin mayores incidentes. Bueno, pero, o sea, pregonemos porque esto no siga pasando y que no pase más y por la paz mundial, ¿no? Bueno, Alfredo Agarelo quien les habla, sí. Recuerden que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube, que la pueden volver a ver. Y seguimos, sí, por nuestro canal, entrevistando y llevando la verdad de primera mano a toda la audiencia. Muchas gracias.